La hija de un multimillonario yace en coma. Los médicos fallan. Los especialistas vuelan y vuelan. Entonces, un niño negro descalzo aparece en la puerta de la UCI y susurra 5 palabras en voz baja. Puedo despertarla. Todos ríen hasta que cambian los monitores. La UCI olía a antiséptico y a insomnio. El café arrastra aire frío por los tubos de plástico. Las máquinas zumbaban a un ritmo que parecía menos rutinario y más rutinario. En la cama, bajo una manta rosa espolvoreada con estrellas de dibujos animados, Amara Reeves, de 9 años, yacía inmóvil como la nieve. Sus rizos oscuros contrastaban contra la almohada blanca. Sus pestañas, 2 comas, cerrando una frase a medias. 7 días antes, se estaba atando los zapatos para ir a la escuela mientras su padre Ilaiche volteaba panqueques como siempre hacía los miércoles. Se rió de uno que cayó mitad en el plato, mitad en la encimera. Entonces se tambaleó, se sentó con fuerza y resbaló. Para cuando la ambulancia atravesó el tráfico, la luz tras sus ojos se había vuelto distante y tenue. Los médicos lo llamaron algo que sonaba como un archivador, un agudo paro cerebral, una frase que intentaba organizar el misterio en una carpeta. Podría despertar a uno, dijo suavemente. Podría no, añadió otro. Como la gente le echa sal a la sopa que no piensa terminar. Ilaiche no se fue. Un extrabajador del hierro que se había pasado a la gestión de proyectos cuando su espalda empezó a hablar más fuerte que su orgullo. Tenía brazos que habían levantado vigas y un corazón que lo había levantado todo. Pero este era un peso que no podía cargar. Le leyó a Amara las historias que su madre amaba antes del incendio, antes del dolor, antes de que el silencio se convirtiera en el idioma familiar. Le puso loción en los pies. Mantuvo la habitación un poco demasiado caliente porque su pequeña siempre tenía frío. Al 5.º día, llegó un nuevo problema. Con colonia y confianza. Devon Langston, dueño de la mitad de las torres médicas del condado, un hombre con el aspecto de un yate que había aprendido a caminar, entró acompañado de un agente de relaciones públicas y 2 hombres que llevaban auriculares como si hubieran nacido con ellos. Esbozó una sonrisa que no incluía sus ojos. Leí sobre Amara, dijo, como si fuera el quien le hacía un favor a Ilaiche pronunciando su nombre correctamente. Lo cubriremos todo. Diagnósticos de IA, protocolos de neuroestimulación, consultas de primera desde Zúrich, sin costo. Déjame hacer lo que hago. ¿Qué haces?, le preguntó Ilaiche a Weri. Yo arreglo cosas, dijo Langston. Actualizaremos lo que esté desconectado. Ella no es un teléfono, murmuró Ilaiche. Pero la desesperación tiene una forma de firmar acuerdos de confidencialidad que tu alma no puede leer. Aceptó los escáneres y las luces en el casco brillante que parecía una corona para fantasmas. Nada cambió. Los especialistas se fueron. Langston dejó de visitar. Las cámaras se quedaron. La compasión no. Esa noche, cuando los pasillos estaban vacíos y las enfermeras se movían con amabilidad, disfrazada de eficiencia, se oyó un golpe en el cristal. El señor Reeves susurró a una enfermera con cola de caballo y ojos que habían visto mucho. Hay un chico en el vestíbulo. Dice que es importante, repitió un niño, Ilaiche. Salió esperando a un voluntario con peluches. En cambio, en un banco de plástico, bajo el letrero del desinfectante de manos automático, estaba sentado un niño que no debía de tener más de 11 años. Descalzo, con las mangas de la sudadera deshilachadas en borlas, los vaqueros blancos desgastados en las rodillas. Su piel retenía el polvo de la ciudad, el hambre de la luz del día, pero sus ojos eran claros como los ríos justo antes del invierno. El niño se puso de pie. ¿Eres su papá?, preguntó Ilaiche lentamente. ¿Quién eres?, respondió el niño. Sin fanfarronería, sin pretensiones, simplemente como si estuviera señalando que el cielo estaba sobre ellos. Puedo despertarla. Ilaiche abrió la boca y luego la cerró. El sueño y el miedo convierten a los poetas en cínicos. Niño, hemos tenido médicos. Yo no soy médico. Dijo el niño.
Soy un recordatorio. Un recordatorio de lo que ella está escuchando. Ilaiche sintió que algo viejo le daba vueltas en la cabeza. Había seguido cantando enterrado desde el funeral. Había guardado historias encerradas tras buenas intenciones y largas jornadas. ¿Qué harías tú?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. La mirada del chico se suavizó. Empezar con la verdad. Caminaron juntos de vuelta. Los pies descalzos del chico no emitían ningún sonido. En la habitación, se detuvo, apoyando la palma de la mano ligeramente sobre el cabello de Amara como si fuera una oración que se sabía de memoria. Asintió una vez, como si confirmara un mapa privado, y luego miró a Ilaiche. Ella sabe que estás aquí, dijo el chico. Pero no sabe por qué sigues aquí. Díselo. Ilaiche tragó saliva. Las palabras eran una puerta oxidada. La forzó. Debería haberme dado cuenta, le susurró a la pequeña mano inmóvil que tenía en la suya. Estabas más callado. Volvías a dibujar lunas. Llegué tarde esa mañana, como siempre. Te besé la cabeza sin mirarte a los ojos. Lo siento, cariño. Estoy aquí porque no hay otro lugar donde deba estar. Si vuelves, pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te pregunte si importas. Un solo pitido en el monitor se aceleró un poco. La enfermera del mostrador se inclinó. Ilaiche no se movió. El rostro del chico no cambió, pero algo en el aire sí, como una ventana rota en una habitación que lleva demasiado tiempo. Ald, ¿cómo te llamas?, preguntó Ilaiche con voz ronca. Me llaman Isaías, dijo el chico. Vendré mañana. Se dio la vuelta y se deslizó al pasillo. Más tarde, en la cámara de seguridad, no habría ningún chico descalzo, ninguna sudadera con capucha, solo aire. Pero en la habitación, Ilaiche sintió el clima. Cantó no en voz alta al principio, solo mentalmente. Una línea que no se había atrevido a cantar desde que murió su esposa. Hay luz en las sombras y estrellas en la lluvia. Dejó de sentir el ardor de garganta. No se puede reconstruir un puente sin tocar acero. Volvió a tocar la canción. A las 2:03 de la mañana, el dedo índice de Amara se contrajo. Ilaiche no llamó a una enfermera. Se dobló sobre la barandilla y lloró. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueras Ilaiche, exhausto, sin respuestas, ¿dejarías entrar a un niño descalzo en la UCI? ¿Crees que la verdad puede llegar a alguien cuando la medicina lo ha despedido? La mañana llegó con una honestidad gris que las ventanas de hospital nunca tiñen de cálido. Una enfermera nueva revisó la historia clínica. Buscó notas de la noche anterior y frunció el ceño cuando Ilaiche mencionó al niño. No había registro de visitas, dijo. Amable pero clínico. Tal vez un sueño. Ilaiche simplemente señaló la tendencia del monitor, la frecuencia cardíaca pasando de la uniformidad mecánica a la variación humana. La enfermera no discutió. No tenía que creer para ser amable. Al mediodía, Aisae regresó. Sin sonido de ascensor, sin puertas automáticas, solo presencia como un aroma que anuncia un recuerdo antes de que recuerdes por qué lo recuerdas. Parecía el mismo polvo y la misma firmeza suave. Dije que sí, se ofreció. Ilaiche soltó una carcajada de incredulidad. ¿Dónde vives? ¿Quién? ¿Qué eres? Aisae. Encogió la emoción como una hoja, decidiendo. No caer. Voy a donde me llaman. Soy. Un recordatorio de que el amor habla en lenguas nativas. Se acercó a la cama, escuchando, con la palma de la mano apoyada sobre la muñeca de Amara, luego se giró hacia Ilaiche. Hoy está. Más cerca. ¿Cómo lo sabes? Ilaiche. Susurró. Porque la distancia ya no. La asusta. Aisae ladeó la cabeza. Necesita la canción. El pulso de Ilaiche se aceleró. ¿Qué canción? La de antes. Del silencio. Hay ciertas puertas en un hombre que cierra desde dentro. Esa.
Canción de cuna vivía detrás de la más pesada de ellas, una melodía que la abuela de Ilaiche le había enseñado en una cocina que siempre olía a mantequilla y helado. No la había cantado desde la mañana en que adornaron el ataúd con flores. Por favor, dijo a Isae en voz baja, devuélvele la casa. Ilaiche se sentó y encontró la llave como si buscara a tientas el interruptor de la luz en una oscuridad conocida. Su voz se quebró y luego se enterneció. Hay luz en las sombras y estrellas en la lluvia. Espera, pequeño soñador. Volarás de nuevo. La línea tembló al entrar en la habitación. El ritmo del monitor aumentó y se estabilizó. Los párpados de Amara revolotearon como alas de polilla, probando el verano. La enfermera pulsó un botón de llamada. En algún lugar, un residente entró corriendo. En algún lugar, una nota se registró como estímulo no farmacológico. Ilaiche siguió cantando. Cuando terminó, los ojos de Isae brillaron como el acero justo antes del amanecer. Ahora ella tiene un faro. Ilaiche exhaló una risa que en realidad era un sollozo. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ella? Porque se lo dirás a la gente, dijo a Isae, y recordarán qué hacer con los suyos. Ilaiche lo alargó por reflejo, por una necesidad primaria de anclar lo improbable. Pero Isae retrocedió con una leve sonrisa. Te oye. Sigue haciendo ruido. Volvió a desaparecer. Sin desplazamiento de aire, sin efectos especiales, solo ausencia. Las cámaras de seguridad dirían que el pasillo estaba vacío. Los huesos de Ilaiche dirían lo contrario. Esa noche, en una toalla de papel de los dispensadores junto al lavabo, Ilaiche escribió el estribillo antes de que se le escapara. Si la noche olvida tu nombre, se lo cantaré a la mañana. Si la oscuridad te queda pequeña, haré que la luz del día sea más amplia. Lo pegó con cinta adhesiva cerca del monitor de constantes vitales. Las enfermeras empezaron a tararear sin darse cuenta de que habían aprendido la melodía. La terapeuta respiratoria se martilló el ritmo en el muslo durante las revisiones. Cuando llegó una fisioterapeuta a las 4 de la mañana, susurró, mi abuela también cantaba eso. Entonces se sonrojó sorprendida por su propia confesión. Al tercer día, después de que Isae Neuroscans decidiera ser cautelosamente optimista, un joven adjunto dijo con leve escepticismo, estamos observando tendencias prometedoras, lo cual es un milagro en el papel. A Ilaiche no le importaba el papel. Le importaba el susurro que escuchó a las 2:01 de la mañana. No la máquina, ni el aire, el susurro que tenía forma de papá. Se quedó paralizado, doblado. Estoy aquí. Sus labios no volvieron a moverse. El susurro podría haber sido su esperanza malinterpretándose. Pero entonces sus dedos buscaron sus nudillos, y ya no importó lo que una historia clínica pudiera codificar. Las rondas matutinas eran una avalancha de batas blancas y una restricción imposible. La sala estaba sumida en un silencio como el de una biblioteca cuando un niño abre un libro desplegable y ve castillos saltar. Continúe con los cuidados de apoyo, alguien entonó. Las familias se las arreglan bien, decidió alguien más. Nada de eso denominó el verdadero pulso en la habitación. De un padre que construía un puente hacia su hija con una melodía que encajaba con sus huesos. Al mediodía, una nota doblada apareció. Estaba pegado en la esquina de la ventana, pegado desde el exterior, como si el propio edificio hubiera decidido transmitir mensajes. A veces, la curación llega antes del despertar. Sigue cantando. Ilaiche apretó el papel contra su pecho. Pensó en cómo los hombres que levantan acero saben cuando el peso se ha movido antes que los cables. La habitación se sintió más ligera. Cantó una y otra vez. Al cuarto día, los ojos de Amara se abrieron como el amanecer, lenta y cuidadosamente, y luego todos a la vez. Parpadeó mirando al techo, luego a Ilaiche. Cuando su mirada se encontró con la de él, fue como si hubiera estado bajo el agua durante un año, y alguien hubiera abierto la superficie con un rayo de luz. Volviste, susurró.
Ella frunció el ceño levemente, concentrándose, y movió la boca. Seguí la canción. Él rió, lloró, no todo a la vez. Bebé que te mostró el camino. Ella se tragó la voz, frágil como un pájaro. El chico me tomó la mano en silencio. Dijo, tu papá te espera al otro lado de la oscuridad. Olía a pan. Ella esbozó una leve sonrisa. Él rió como la luz del sol. Y Laiche emitió un sonido que los hombres no emiten cuando alguien los observa. Una doctora tosió en su manga, fingiendo no hacerlo. El hospital cotilleaba sin admitir que era un chisme. Un joven interno revisó las imágenes por milésima vez, fotograma a fotograma. Ningún chico, ningún pie descalzo, ninguna sudadera con capucha, solo un padre cantando a una niña despertando a un mundo haciendo matemáticas con los números equivocados. Langston llamó a Ilaiche esa tarde, con una voz brillante, como la de un vendedor. Vio las buenas noticias. Hagamos una conferencia de prensa. Mi equipo puede. Bien, dijo Ilaiche y colgó. Algunos milagros no necesitan logotipos. Esa noche, después de que Amara se durmiera, Ilaiche salió al pasillo para estirar la espalda que lo había perdonado 100 veces. Una voz se deslizó por el pasillo como una brisa que recordaba su nombre. Lo hizo bien, señor Ilaiche. Aisae se apoyó en la pared, un poco menos niño, un poco más horizonte. Ilaiche intentó ofrecer dinero, intentó ofrecerle zapatos para la habitación. Aisae negó con la cabeza cada vez. ¿Qué puedo darle?, preguntó Ilaiche finalmente. Cuéntale historias, dijo Aisae. Incluso cuando crezca, enséñale que el silencio no tiene la última palabra. ¿Te volveré a ver? Aisae ladeó la cabeza. Tal vez seas yo para alguien más. Dobló la esquina. El aire no se onduló. El mundo no aplaudió. Pero Ilaiche sintió el cambio, ese sutil clic cuando una puerta que has estado empujando finalmente decide abrirse. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Isaías era un ángel, alguien que cobró forma gracias a la memoria o un niño con un don? ¿Cómo sería su comentario leído si creen que la música puede conmover lo que la medicina no puede? 3 meses lo cambiaron todo y nada. La terapia enseñó a los músculos a escuchar de nuevo. Las manos de Amara temblaban cuando coloreaba fuera de las líneas, y luego se tranquilizaron lo suficiente como para colorear fuera de ellas a propósito. Por la noche, le pidió la historia de la niña que le susurró a la luna, y Ilaiche la contó con nuevos detalles que su dolor le había ocultado durante años. Vendió cosas que una vez le habían dicho quién era. Los extras, la camioneta de respaldo, el lugar junto al lago que parecía la fotografía de otra persona. Conservó el cuaderno. Conservó la canción. Y con lo que se vendía liberado, abrió un pequeño local en un edificio de ladrillo con un mural que parecía un anuncio. Voces al amanecer, donde el silencio termina y comienza la sanación. No era tanto un centro como una cocina para el alma. Sillas desparejadas, teclados baratos, paredes lisas que pedían huellas dactilares. El primer sábado, llegaron 5 niños. Al final del mes, 23. Algunos llevaban pulseras de hospital que simulaban ser joyas. Algunos vinieron porque el ruido de la ciudad era más fuerte que el suyo. Ilaiche enseñó canciones de cuna como si fueran habilidades para la vida. Un terapeuta voluntario trajo tambores porque hay dolor que se niega a irse a menos que lo hagas bailar primero. El tercer martes, llegó una reportera con un cabello que había aprendido a defenderse en medio de las tormentas. ¿Es cierto?, le preguntó a un niño misterioso. Es cierto, un niño me recordó qué hacer, dijo Ilaiche. El resto son detalles. Lo imprimió de todos modos. El artículo se tituló Milagro descalzo. La gente de Internet se peleó en los comentarios. Los creyentes escribían corazones. Los escépticos bisturíes. El enlace de donaciones del centro falló durante 2 horas. Una tarde, caminando a casa bajo un cielo del color del perdón,
Ilaiche y Amara vieron a un anciano tocando la armónica afuera de una estación de tren cerrada. Un cartel de cartón apoyado en su zapato. No estás perdido. Simplemente aún no has terminado. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Ilaiche en voz baja. El anciano sonrió, revelando una geografía de dientes faltantes. Un pequeño me lo enseñó hace mucho tiempo. Dijo que sabía a verdad. Le guiñó un ojo a Amara y se hizo llamar Isaías. Amara tiró de la manga de Ilaiche con tanta fuerza que casi se arrodilló. Papá, todavía está ahí fuera. Creo que Ilaiche dijo sonriendo de una manera que su rostro no recordaba cómo era. Siempre lo será. Comenzaron un canal porque Amomar insistió de la manera práctica y valiente como los niños insisten, de la manera que encaja con el futuro como si fuera. Y Lored. Eco de Isaías se lanzó con un video tembloroso. El dibujo de Amomar de un niño descalzo sosteniendo una linterna. La canción de Ilaiche grabada en una sola toma con un teclado que se quedó atascado. Los comentarios de G llegaron como lluvia de verano. Inesperados, suaves, implacables. Las salas de cuidados intensivos escribieron. Mujeres que habían olvidado sus propios nombres escribieron. Un joven de 17 años envió un mensaje desde una estación de autobuses a las 2 de la mañana. Aún no he terminado. En el primer aniversario del despertar, el centro ofreció un pequeño concierto con sillas plegables, chocolate caliente en vasos de papel y una pancarta que intentó ser recta y fracasó de forma adorable. Amara sostuvo el micrófono con ambas manos y cantó la canción de cuna con una voz que aún hacía temblar las recuperaciones y brillar las victorias. En la última fila, Ilaiche juró haber visto a un niño descalzo con un abrigo demasiado fino sonreír y apagarse como una vela que sabe que ha cumplido su función. No lo persiguió. No lo necesitaba porque el punto clave nunca había sido el niño. Siempre había sido el eco. Como el amor, una vez expresado, se niega a volver a la garganta de la que salió. Más tarde, esa primavera, Devon Langston apareció. Sin cámaras, sin séquito, solo un hombre con aspecto de dinero que finalmente le había hecho una pregunta que no podía responder. Se quedó en la puerta escuchando al pequeño coro intentar armonías y fracasar alegremente. «Tú hiciste algo», le dijo a Ilaiche, como si la observación pudiera contar como disculpa. «Todos lo hicieron», respondió Ilaiche. Langston observó un rato. «Sigo pensando que la tecnología puede arreglar las cosas», admitió. «Pero tal vez no solo». Ilaiche asintió. «Construye el edificio. Lo llenaremos de canciones». Langston parpadeó. No fue una absolución. Era una misión. Dejó un cheque que podía cancelar una hipoteca y financiar una década de meriendas. Ilaiche lo cobró. El orgullo es un instrumento débil cuando niños hambrientos intentan afinar. No todos los días eran aleluya. Algunos eran vacíos. Amara tuvo reveses. Ilaiche tuvo caballeros que intentaron enseñarle el viejo miedo como segundo idioma. En esos, leyó la nota que Aisae dejó en el cristal del hospital y trazó las letras con el dedo. A veces la sanación llega antes de despertar. La tenía pegada sobre la puerta del centro. Una noche, Amara no pudo dormir. La luna tenía una forma extraña, dijo. Ilaiche la llevó a la azotea. La ciudad zumbaba como una máquina benévola. Se sentaron sobre una manta que olía a detergente para la ropa en el sótano de la iglesia. «¿Y si nos necesita?», preguntó Amar. «El niño Isaías». «Entonces lo oiremos», dijo Ilaiche. «Eco encuentra ecos». Amara sacó un papel doblado de su bolsillo, uno de sus dibujos. 4 monigotes esta vez. Una niña, su padre, un niño descalzo y un niño con 2 violines grandes. Sobre ellos, en letras de globo. «Inténtalo de nuevo. Cuando sea mayor», dijo, «quiero ir a hospitales y cantar para quienes olvidaron cómo volver». «Ya lo haces». Ilaiche sonrió. «Solo vas a añadir mejor iluminación». Se rieron. Era el tipo de risa que une un día para que no se deshaga en la memoria. 2 semanas después,
Llegó al centro una carta sin remitente. La letra se inclinaba hacia adelante como si corriera. Señor Ilaiche, vi su video. Una vez fui el niño en la cama, el que esperaba a que alguien dijera mi nombre. Nadie lo hizo. Escuché el suyo. Funcionó. No he terminado. Zeta Ilaiche llevó la carta al círculo vespertino. No la leyó en voz alta. Les pidió a los niños que la cantaran. Lo hicieron. Sonaba como si las farolas se encendieran en el momento justo. Para cuando Summer se puso la ropa escolar y llegó la hora de dormir, Voces al amanecer tenía una camioneta destartalada, un amigo bibliotecario que contrabandeaba libros de bolsillo como milagros de contrabando en un horario lleno de lugares que olían a lejía y valentía. El trabajo no se convirtió en tendencia. Perduró. Un martes como cualquier otro, Ilaiche encontró una nueva nota pegada en la ventana del centro. Las cartas eran de mucha paciencia. Buen trabajo, señor Ilaiche. La gente puede oírse de nuevo. Él no buscó cámaras. No corrió a la acera. Simplemente se sentó en el escalón superior y dejó que el día fuera exactamente lo que era. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Cuál creen que es el eco en su propia vida? La voz que los trajo de vuelta. Si pudieran dejar una frase en la ventana de un hospital para un desconocido, ¿cuál sería? A veces los milagros no son truenos. A veces son un niño descalzo. Un padre recordando su canción. Un niño que decide seguir la luz incluso cuando los pasillos son largos. Si esta historia les llegó, díganme desde dónde la están viendo. Quiero ver qué tan lejos viaja el eco. Dale me gusta si creen que el amor habla un idioma que la ciencia no siempre puede medir. Suscríbete para escuchar más historias de la vida real que te harán sentir visto y te recordarán que no estás perdido. Simplemente aún no has terminado.